Gracias, Presidenta. Gracias. Antes de dejar algunas reflexiones y argumentos para explicar el sentido de nuestra posición, quiero adelantar el voto negativo del bloque del Partido Socialista y de rechazo al expediente que estamos tratando. De esta manera estamos ratificando el voto que tuvimos en la primera lectura, cuando el bloque del Partido Socialista tenía un integrante que está sentado aquí a mi lado, que es el diputado Hernán Arce. Este es un proyecto polémico que dividió a muchos bloques, o dividió, yo diría, posturas dentro de la oposición. Pero quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso con este tema. Yo creo que es una visión muy personal, ¿no? Yo creo que distintos bloques de la oposición han puesto el énfasis en distintas falencias o en distintos aspectos de este proyecto, vuelvo a insistir, polémico que estamos tratando, y que son tres. El primero, claramente, el primer debate que surgió es la crítica a la inconstitucionalidad. Por eso, con mucho respeto y cuidado, entiendo las pasiones que hay hoy en este recinto, en las bancas y afuera de las bancas. Entiendo quizás a los que van a votar afirmativamente y que han siempre bregado para que el texto, que el original era muy malo, pero muy malo, el artículo 5, estoy hablando del aspecto referido a la inconstitucionalidad, después de trabajar bastante tiempo, lograron mejoras, llevando ese artículo a aguas un poco más constitucionales. Para mí, la ley, como lo planteaba el diputado Camps, y después lo voy a explicar mejor de mi parte, sigue teniendo visos de inconstitucionalidad. Otros diputados hicieron énfasis en la crítica a el daño y el prejuicio que le causaba a una institución, en este caso un club, Tiro Federal. Pero otros diputados hemos hecho énfasis en que, obviamente, lo que criticamos es un modelo de desarrollo urbano que tiene este gobierno, que está basado en la venta del suelo público, en la revalorización del suelo de las áreas más privilegiadas y más caras que hoy tiene la ciudad, y en la no distribución equitativa de la renta producida por los emprendimientos inmobiliarios. En primer lugar, en favor de los privados y en desmedro del Estado. Y en segundo lugar, en favor del norte por sobre el oeste y sobre todo por el sur de la ciudad. Creo que hay que tratar de analizar lo más objetivamente posible este proyecto y no transformarlo en un fetiche en donde le pegamos a un funcionario o a la maldad innata o a la perversión de tal o cual político o funcionario de la ciudad. Yo quiero tratar de explicar por lo menos lo que nosotros entendemos, cuál es el sentido que tiene este proyecto. Este proyecto tiene una intencionalidad manifiesta que es la venta masiva de tierras y de bienes inmuebles de la ciudad, hecho que se ha acelerado en los últimos 11 meses. El camino, ya lo he dicho muchas veces, una política atada a la constitución de agencias o corporaciones, como muy bien lo describía el diputado Camps, a la configuración de polos. No hemos votado ningún polo los socialistas en la ciudad, estamos absolutamente en contra de ese modelo, y a entender al desarrollo urbano como un sistema de mecanismos que permiten elevar el precio del suelo, muchas veces sin considerar fundamentalmente el factor humano y el factor ambiental. Mientras tanto, del mantenimiento urbano menor, que deberían hacerse cargo las comunas, se hacen cargo algunos ministerios residuales que van quedando en esta ciudad de las agencias y de las corporaciones. Y seguimos avanzando con las piezas del rompecabezas. Encontramos la figura de la sociedad del Estado. Lo hemos explicado con otros diputados. No es casual que sea una sociedad del Estado.
encaja perfecto. Podían haber elegido una figura de un ente autárquico, dependiente de un ministerio, pero no, eligieron el formato de la sociedad del Estado, porque sabemos que este formato mayormente se utiliza para explotar comercialmente o productivamente una actividad o un servicio público. Y esto explicita cómo confunde el gobierno, y este proyecto es simbólico de eso, es muy fuerte, que el gobierno confunde desarrollo urbano con emprendimientos y negocios inmobiliarios. Esa es la verdad. Por eso, lo funcional es que esta corporación sea una agencia, que sea una sociedad del Estado. Y como última pieza de la trama explicativa, ¿cuál es el último obstáculo que tiene el gobierno para un plan así? La legislatura, por las facultades que tiene la legislatura, por los mecanismos fijados a través de la Constitución, que son atribuciones de la legislatura. Entonces esta ley, más allá de que se haya morigerado, como describía al principio, algunos aspectos de la inconstitucionalidad, y lo voy a seguir explicando más adelante, es un intento de sortear el obstáculo de la legislatura. Esto es lo que hay que comprender. Entonces, dejemos de analizar la maldad, los negociados o la corrupción, que pueden ser de este gobierno, de otro gobierno, de este signo político, del que venga, sino que analicemos cuál es la idea fuerza que tiene la gestión de la ciudad del actual oficialismo. Nosotros podemos entender a los que defienden los derechos del Club Tiro Federal y podemos entender lo que han denunciado muchos bloques sobre la presunta inconstitucionalidad del artículo 5 y de algunas combinaciones con el actual artículo 5 que tiñen de inconstitucionalidad esta ley. Pero la idea central, que nosotros le hemos planteado en campaña, es que una política de desarrollo urbano tiene que establecer mecanismos de distribución más equitativos de la renta urbana, sobre todo después que esa renta urbana se genere a través de emprendimientos inmobiliarios. Entonces, estamos nosotros en contra de que haya desarrollo inmobiliario en una de las 20 principales ciudades del mundo, como es la ciudad de Buenos Aires, y que tenga un impacto concertado, planeado y por lo tanto sea virtuoso. No estamos en contra. Lo que estamos en desacuerdo es que sea el único énfasis que pone para el desarrollo urbano de esta ciudad el actual gobierno de la ciudad. Ahora hablemos de la agencia. Ya varios han dicho que las atribuciones que esta ley le da a esta agencia, Presidenta, la convierten en un gobierno dentro del gobierno. Hay duplicidad de funciones y atribuciones, no hay control de la legislatura, o muy poco, no se tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, no alcanza el tema de los síndicos y los auditores, no seamos ingenuos, por más que pongan 80, esta es la realidad. No alcanza con la auditoría y los síndicos, porque ustedes saben que proyectos de esta naturaleza lo que significa es quitar definición de políticas públicas de las órbitas de los poderes electos por la ciudadanía para depositarla en cabeza de un organismo societario. Este es el objetivo. Cuando discutíamos Time Warp era lo mismo. La cadena de responsabilidades donde termina. Y en el director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control. Mire, la verdad que algunos ministerios van a estar de más después que se vote esta ley. Los pueden eliminar. Y en la próxima elección, la verdad que podían haber una lista más. Se podía elegir jefe de gobierno, legisladores, comuneros y agencieros. Porque están teniendo más peso, y lo digo en serio, más peso que esta legislatura y que incluso ministros o ministerios de la ciudad de Buenos Aires. Yo sé lo que me van a decir algunos con respecto al tema de las agencias que existen en otras partes del mundo. Mire, más allá de que haya legislación obviamente distinta en distintos países del mundo con este tema, las ciudades de la escala de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando Montevideo, Bogotá, París, Barcelona, Nueva York, Washington, y podríamos seguir. La gestión de los bienes inmuebles depende del Ejecutivo. No hay mayoría de casos de agencias. Hay comisiones, dependencias,
Y el modo de operar es absolutamente distinto. En vez de vender inmuebles, estos entes autárquicos, estas comisiones, estas agencias, lo que buscan es comprar tierra, no venderla. Esa es la realidad. Esto es lo que pasa en el mundo. Y viene el recuerdo y la actualidad de la Corporación del Sur. La Corporación del Sur es la muestra palmaria del fracaso de este tipo de corporaciones y de agencias. ¿Qué mejoró con la Corporación del Sur en 16 años el sur de la ciudad? Además es una ley distinta, mucho mejor que esta, para que vean que incluso si el comienzo de una ley, como la ley de la Corporación del Sur, es buena y termina en el escándalo de los terrenos de la Casa Amarilla, ¿en qué puede terminar esta corporación y esta agencia? Fíjese, estuve revisando la versión taquigráfica y el mismo debate, y quiso el destino, fíjense las casualidades y las paradojas que en el debate por la ley de la Corporación del Sur, que no se votó nominalmente, que se votó a mano alzada, que los socialistas no la votamos, fíjese que el debate era también sobre el artículo 5, fíjese qué casualidad. Hay un debate muy interesante entre el exdiputado Marcelo Escolar y la diputada justicialista Juliana Marino, en donde el oficialismo de ese momento, la alianza, quería exactamente lo mismo que quiere hoy el gobierno de la ciudad, que se permita la enajenación. ¿Sí? Y entonces fue tanto el rechazo en la legislatura que se utilizó la figura del fideicomiso, y había dudas. Y Escolar decía que con el fideicomiso se podía enajenar los bienes, y Juliana Marino, una diputada muy sagaz, muy inteligente, manifestó estas dudas. Fíjese cómo terminó la Corporación del Sur, ¿no? Entonces son los mismos debates, siempre son los mismos debates. Y centrémonos, dejemos el dorrego, me quiero centrar un poco en el singular proyecto, dentro del proyecto, que es la venta de tierras, donde hoy funciona el tiro federal. Esta legislatura no ha visto ningún plan, ninguna maqueta, ningún proyecto riguroso que explique las bases sobre las cuales se va a desarrollar el concurso, que quiero aclarar, para que lo sepamos todos, o para que lo recordemos todos. En la versión original ni concurso había. El concurso se agregó ahora, después de las críticas en la audiencia. Muy bien, muy bien. Perdón. Ni siquiera estaba esa ley de concurso. Nadie puede explicar en qué va a consistir, señora presidenta. Sabemos genéricamente que se busca romper el aislamiento de una parte del barrio de Núñez alrededor de la cancha del Monumental, que se quiere desaislar, que se quiere conectar más con los barrios lindantes a la ciudad universitaria, hoy degradada urbanamente, que se quiere desarrollar un parque de la innovación, hasta hablan de un Silicon Valley, ¿no? Muchos nombres de fantasía que agarran de imprevisto a muchos, incluso a periodistas formados. He escuchado periodistas muy inteligentes que plantean: yo entre tiros y revólveres prefiero cultura y libros. Pero no es un problema de tiros o pistolas por un lado y del otro lado cultura e innovación. La verdad que para darle más salida a esa parte del barrio de Núñez y a la ciudad universitaria, para armar un espacio verde, abrir calles, e incluso si quieren, para que una parte se dedique o se afecte a la construcción de dormitorios para los estudiantes de la universidad pública que vienen del interior. No hace falta vender tierras, no hace falta, se puede hacer esa obra sin ningún problema. En vez de sacar de la degradación urbana que tiene la universidad pública, le van a construir al lado un predio de boutiques académicas al lado de nuestra derrumbada Universidad de Buenos Aires, para que la UBA vea cómo esos institutos privados construyen o alquilan
y que además van a ser dueños de la tierra en una franja estratégica de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es el Parque de la Innovación? Si alguien me puede explicar, me gustaría que después en el cierre alguien explique eso. El Parque de la Innovación, en donde se están planteando posicionarse como un centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología, al lado de la Facultad de Ciencias Exactas, que ha dado premio Nobel, en donde se cursa la carrera de licenciatura en matemática, en física, en química, geología, meteorología, y que al lado está la Facultad de Arquitectura, una de las mejores del mundo y de América. Y encima dicen, impulsar, fomentar y consolidar la generación y aprovechamiento social de los conocimientos. Le quieren enseñar a la UBA acerca del aprovechamiento social de los conocimientos. Señora Presidenta, entiende, incluso esto es en desmedro del sur y de algo que impulsaron ustedes, porque si leo las incumbencias, el supuesto distrito de la innovación debería estar en el sur junto con el distrito tecnológico. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, pero hablemos, para ir cerrando, del dinero que le queda a la ciudad por la disposición de estas tierras. Se elige vender el polígono A, dice el proyecto, para que el producido de esa venta se afecte al desarrollo del Parque de la Innovación. Pero resulta que 7 hectáreas del polígono C también se van a vender. ¿Cuánto es el estimativo? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe, y le voy a doblar la apuesta al diputado Camps, que lo que calcula todo el mundo es que el polígono A le va a dejar a la agencia de bienes más de 200 millones de dólares, no 150. Y me estoy quedando corto con 200 millones. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa plata? No queda muy claro. Primero dicen, no se va a gastar en gasto corriente, lógico, tiene una lógica. Se va a utilizar para el desarrollo del Parque de la Innovación. Nadie sabe cuánto cuesta el Parque de la Innovación porque nadie sabe lo que es el Parque de la Innovación, ¿no? El 20% se va a dedicar a urbanizar la Villa 31. Muy bien. ¿Alguien del gobierno nos explicó del área pertinente cuánto cuesta urbanizar la Villa 21? ¿Cuesta el 5% de lo que va a quedar después de la enajenación y de la venta de este territorio, de este terreno? ¿O cuesta el 80%? No, definieron 20. Nadie sabe bien para qué sirve 20. Si fuera 80, la urbanización llega hasta el 20%. Después, arréglense. Esto es lo que hay. Hay una gran precariedad explicativa y de argumentos. Y después, por supuesto, se dice lo de siempre. El resto de lo producido por las ventas de estos inmuebles se van a afectar a todo. Desde infraestructura hasta cultura. La verdad que es un cheque en blanco. ¿Y saben qué es lo que pasa? Yo les voy a dar 3 ejemplos. Nosotros estamos cansados de que traigan proyectos en donde se vende algo para financiar, por ejemplo, planes sociales, ayuda social, desarrollo de la salud y la educación, que deberían depender del presupuesto y asignar correctamente las prioridades presupuestarias, que eso dependa de la venta de los terrenos. Cuando no haya más tierra para vender, no va a haber más salud, más educación, ni acción social en la ciudad, ni vivienda. Un disparate. Además, en la mayoría de los casos que se ha vendido con afectación a estos objetivos loables, no se ha cumplido. Terreno de Catalina se vendió en el 2009. De 36 escuelas hasta hace poco, solo se han hecho 14. De los terrenos de la ex AU3, que se vendieron para soluciones habitacionales, se usaron, por ejemplo, para trasladar la Guardia de Auxilio y arreglar una sede comunal. En el 2012 se autorizó la venta de 15 inmuebles para financiar la ciudad judicial. Y ahora querían vender Buenos Aires Design con el mismo objetivo. Quiere decir que lo que se vendió antes era mentira, que lo iban a afectar. Y así sucesivamente, señora Presidenta. Por eso nos parece que es un mal proyecto para votar. Entiendo las razones, entiendo a quienes han trabajado para mejorarlo, al proyecto en la faceta de su inconstitucionalidad. Pero el resultado de este proyecto es un proyecto que vende las tierras más caras de la ciudad para que lo producido de dichas ventas se reinvierta en esas mismas tierras para revalorizarlas más aún, con creaciones como el Parque de la Innovación que compite con la universidad pública al lado de la misma y que le saca protagonismo funcional al propio distrito tecnológico que está en el sur. La verdad que es un proyecto simbólico que expresa prioridades que no son las correctas. Todos los candidatos hemos planteado en la última campaña
que la ciudad merecía un debate de cómo se asignaba mejor el presupuesto. ¿Qué jerarquías debía tener el presupuesto? Esto no es jerárquico para la ciudad. No necesita la comuna esas torres. No se necesita el Parque de la Innovación. Cuando se están viendo esos 200 y pico de millones de dólares, más los millones de dólares que le va a quedar al gobierno de la ciudad por los terrenos del polígono C, ¿cuántos CESAC se podrían equipar? ¿En cuánto tiempo se podría terminar el hospital de Lugano? ¿Cuántas escuelas se podrían construir? Lo digo sinceramente, tenemos que reflexionar sobre esto. Es muy importante. Por esas razones, señora presidenta, el bloque del Partido Socialista lo va a votar en contra. Muchísimas gracias.